A esta hora de la mañana continuamos desde el municipio de Monterrey con historias de impacto social. Esta vez estamos con un salvavidas oriundo del municipio de Monterrey que nos cuenta las historias de un lugar místico del río Tuba que succiona a las personas. Entonces vamos a presentarlo. Buenos días. John Gilbert Pineda Forero, salvavidas del río hace ya como unos 10 años. Bueno, quisiera que nos contara alguna historia que marque cómo debemos de saber manejar o entrar en un río, por qué sí y por qué no. Pues necesariamente para entrar a un río debe saber nadar. La persona debe saber nadar porque las aguas de una piscina y las aguas de algo corriente, con corriente, es diferente. En una piscina se sabe qué tan profundo es, dónde se puede meter, mientras que en un río las profundidades cambian. Bueno, en el momento que una persona tenga un percance, ¿cómo las ha salvado o cómo es la situación para que sepa dónde no meterse? ¿Y cómo las ha salvado? Preferiblemente llego y miro a cada persona a ver cómo es su nadado, cómo nada. Y dependiendo de esa evolución, sé que sabe nadar, sé que no sabe nadar y que ella puede entrar o no puede entrar al río. Pero prácticamente los percances salen es porque la corriente se los lleva. O sea, ellos van tranquilos caminando y de un momento a otro llegó a lo hondo y ahí es donde empieza el peligro. Es decir, que las características del río es un caudal de pronto que al parecer se ve tranquilo, pero que cuando las personas se inmersan, pues los lleva la corriente, ¿o cómo son las características? El agua prácticamente es muy clara y la persona puede ver hasta el fondo, pero ellos no se percatan de que si es hondo, si es pando. Y por ejemplo hay niños que entran al agua sabiendo nadar bien, y la persona adulta de pronto no sabe nadar y se mete pensando que eso es pandito y ahí también ocurre otro accidente. Bueno, cuéntenos de pronto alguna historia con misterio, pues nos decían que de pronto el río al parecer succiona a las personas. Sí, hay lugares donde el río ha hecho cavernas, ha hecho socavaciones en la misma roca y cuando la corriente es fuerte hace remolinitos y agarra a la persona, prácticamente sí, la succiona, pero no es que una cosa que brava, no, pero es suave, pero si se deja llevar, succiona. O sea que la hunde dentro de la tierra. No, si se deja llevar, la corriente prácticamente la absorbe, se la lleva, sí, se la lleva hacia la socavación. Pero lo saca, si la persona no cunde el pánico, puede salir a flote. O sea, si sabe manejar lo que es respiración, entonces el mismo aire de los pulmones saca a la persona, la gente puede flotar, ¿sí? Bueno, en caso de que eso no suceda y se presente un percance, que todo nos puede suceder, que nos paniqueamos, llamémoslo así, o se estresa, ¿cómo lo salva usted? Yo llego y me sumerjo, prácticamente he durado 2 minutos nadando y agarro a la persona de las axilas y yo voy nadando debajo de agua y así ella ya se tranquiliza y no cunde el pánico, no actúa a ahogarme a mí también, sino ya ella como que se tranquiliza y yo voy a favor de la corriente a alguna orilla. Bueno, cuéntenos un poco sobre cómo aprendió usted esa labor de salvar vidas. Bueno, eso fue un mérito porque empecé digamos, viendo a los niños llegaban y entraban y salían de un momento, pero en lo pandito, pero resultó que hubo un caso en que yo empecé a contar, digamos, cada niño cuando entraba, 1, 2, 3, llegaba hasta 10, salía, bien, alrededor del puente. Cuando llego y miro una niña, empecé 1, 2, 3, 10, 11, 12, 20, llegué y me lancé,
saqué el bultico que había, era una niña, y empecé a preguntar a las personas subiendo el río ya en la corriente, a ver de quién eran los papitos, y prácticamente a la niña se la había traído desde una parte muy arriba. Muy Hay arriba. una historia que alguien me dio referencia hace aproximadamente unos 2 años, salvó a 2 personas. ¿Cómo fue ese asunto y cómo logró hacerlo? No, prácticamente eso fue otro joven que él también sabe bucear muy bien. Las personas entraron con chalecos salvavidas, casco, un neumático y se lanzaron en un momento en que el río es caudaloso, bajaron el río desde Puente Tabla hasta el puente de aquí de la Marginal, y en un punto el río chocaba contra la roca y ahí fue donde absorbió a 2 personas, entraron ellos en esa cueva y el mismo chaleco salvavidas, creo yo, más los cascos, no los dejaban salir de la cueva. Entonces esa cuevita tiene un aire, y el agua ya subía 2 metros encima de la cueva, pero entonces se mantenían las personas respirando el aire que tenía en esa cúpula. Y fue un muchacho que llegó y entró, ya el río estaba muy caudaloso, 2 metros encima del punto de la cueva, y él se demoró 15 minutos hablando a las personas, y ellos se paniquearon, no quisieron salir con él. Entonces tocó usar medios de la gobernación, trajeron máquinas para hacer una sacobación hacia arriba del río para que el caudal bajara de donde estaba, y las personas salieron como a las 3 de la mañana con ayuda de bomberos, defensa civil, policía, ejército, el mismo muchacho que prácticamente fue el que dio la voz de alivio de que las personas estaban vivas. ¿Se tienen reportes, de pronto se conocen de pérdidas de vidas humanas en algún momento de la historia de este río? Sí, hay muchos casos, niñas de escasos 10 años, niño que prácticamente el río chocaba al frente contra una pared, ¿sí? Y el niño llegó y se botaba, digamos, en un neumático. Él llegó, de pronto se golpeó en la cabeza y apareció abajo, como a unos 100 metros más abajo del río. Bueno, hagámosle una recomendación a los oyentes y televidentes de cómo utilizar el río Túa, dónde sí y dónde no y por qué. Prácticamente en el festival de verano se ha implementado, gracias a bomberos y a la alcaldía, salvavidas. Ya no es uno, ya no son 2, sino ya son por lo menos 6 muchachos, cada uno por cada pozo, y quien quiera entrar al río de verdad debe saber nadar o usar un chaleco salvavidas para poder disfrutar del paseo y no tomar, no entrar borrachos.